Hola, soy Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid. En este vídeo vamos a revisar los componentes básicos que aparecen en un automatismo. En primer lugar, tenemos que hablar de que el automatismo tiene entradas y salidas. Vamos a hacer referencia al dibujo que hay a la derecha para dar una idea un poco más visual de lo que estamos hablando. Lo que tenemos es un sistema que queremos automatizar que consta de una vagoneta que tiene que hacer movimientos a izquierda y derecha. Cada vez que damos al pulsador P, quiero que mi vagoneta haga un movimiento, por ejemplo, que vaya hasta la izquierda. Eso se detectará con este interruptor que hay aquí, el interruptor de la izquierda, y luego vaya a la derecha. Eso se detectará con el interruptor de la derecha. En fin, podemos hacer la secuencia que queramos de movimiento en base a que damos P y que tenemos estos dos sensores, izquierda y derecha. Para que la vagoneta se mueva izquierda o derecha, la vagoneta tiene unos motores, un motor M sub I que hace que se mueva hacia la izquierda y un motor MD que hace que la vagoneta se mueva hacia la derecha. Estos motores se ponen en marcha cuando se cierran sus correspondientes contactos interruptores K1 y K2. Todo esto lo vamos a controlar en base a un sistema informático, no importará cuál, que va a recibir información de mi pulsador y de mis sensores, va a procesarla, va a tomar decisiones y va a sacar información para que estos interruptores K1 y K2 se cierren y consecuentemente los motores izquierda o derecha se pongan en marcha. Bien, pues bajo este contexto tenemos elementos que son entradas. En la parte operativa, y vamos a decir que la parte operativa es la parte que está en contacto directo con mi sistema físico, vamos a tener como entradas las señales de mando o los sensores. Es decir, en nuestro caso, los sensores I1 y D y mi señal de mando, el pulsador P. Eso van a ser las entradas en cuanto a la parte operativa. Y estos sensores o este elemento de mando están conectados a mi sistema de control. Y entonces eso va a ser la parte de control que tendrá una correspondencia con esa parte operativa en las entradas E1, E2 y E3. La entrada E1 está conectada a P, la entrada E2 está conectada a I y la entrada detrás E3 está conectada a D. Por tanto, entradas, los sensores o los elementos de mando en cuanto a la parte operativa y en cuanto a la parte de control, los puertos de entrada que tiene mi sistema de control. Salidas. Las salidas en la parte operativa van a ser las actuadores o los elementos que son capaces de poner en marcha, de actuar sobre mi sistema real, sobre mi sistema físico. Como tenemos puesto aquí en el texto, pueden ser señales de tipo luminosa, acústicas o interruptores, como en este caso K1 y K2, que se cierran y como consecuencia de ello ponen en marcha los motores, en este caso M1 y M2. Normalmente no manejamos directamente los motores desde mi sistema de control, sino que como ves tenemos de por medio estos interruptores que a fin de cuentas son, ahora lo veremos acto seguido, relés o contactores, que son los que me permiten pasar de la poca potencia que tiene las salidas de mi sistema de control a una potencia más elevada de mi sistema físico. Fijaros que además aquí pues he marcado el dato de que mis motores se mueven a 220 voltios, están alimentados, fijaros este circuito de aquí, están alimentados a través de mi interruptor a 220 voltios, mientras que mi interruptor se abre o se cierra a través de una señal que está generada de mi sistema de control que está con una tensión continua. Entonces es una señal diferente, una es continua, por ejemplo 5 voltios, y la otra es una señal alterna, por ejemplo 220 voltios. Bueno, entonces las salidas en la parte operativa van a ser los contactores, los relés, las señales luminosas, etc. Y en la parte de control van a ser las salidas que mi dispositivo electrónico tiene hacia el exterior para manejar estas salidas de la parte operativa. Bueno, pues visto esto, ¿qué elementos tenemos en mi automatismo? Por un lado vamos a tener un elemento que ya hemos marcado aquí, que son las bobinas. Lo vamos a llamar también relés o contactores, ahora un poco marcaré la diferencia. Básicamente el funcionamiento sería esto, tenemos una bobina por la cual circula una corriente, a través de estos terminales le damos una corriente, se genera un campo magnético y va a traer esta armadura que al bascular va a hacer que esta pletina pase de estar tocando a la izquierda a estar tocando el lado de la derecha. Por lo tanto, en los bornes de salida, esta sería la parte de entrada de mi bobina, la parte de salida tendremos un contacto común que estará conectado o cerrará circuito bien a la izquierda o bien a la derecha. Puesto que si por defecto, si no damos aquí corriente, mi contacto central está conectado a la izquierda, este será el contacto normalmente cerrado. Normalmente, si no damos corriente, está cerrado. Y el de la derecha se activa cuando damos corriente. Luego va a estar normalmente, si no damos corriente, va a estar abierto. NO, normalmente abierto. Habitualmente estas bobinas, estos relés,
no tienen solamente un contacto de salida, sino que tienen varios. Entonces, a través de la bobina de mando, de A1 y A2, que estaría aquí, vamos a poder cerrar diferentes circuitos. Y esto es porque en la práctica me va a hacer falta, a través de mi señal de mando, cerrar o actuar sobre diferentes elementos. Como veis, aquí están representados algunos normalmente abiertos y otros normalmente cerrados. Cuando este elemento pretende o pretendemos con él manejar en estas bornes de aquí, corrientes pequeñas de algunos amperios, 5 amperios o 6 amperios, 10 amperios tal vez, pues podemos hablar de que estamos trabajando con relés, que sería este elemento que veis aquí. Mientras que si tenemos que conmutar señales ya de mayor intensidad, de mayor potencia, estaremos trabajando, hablaremos de contactores, que es lo mismo conceptualmente, pero digamos con otros requerimientos físicos de implementación que le hacen capaz de manejar mayores potencias. Fijaros aquí, ¿vale?, cómo está indicado que tengo varias salidas, la 159, la 2, 610, etcétera, que correspondería a cada uno de estos diferentes circuitos que es capaz de conectar de conmutar mi señal de mando a 1 y a 2. Bueno, el primer elemento, por lo tanto, los relés, contactores o bobinas. Segundo elemento, los biestables. Recordáis que hablábamos de que había automatismos secuenciales y automatismos combinacionales. Bien, pues los biestables son los que son capaces de implementar con facilidad los que son secuenciales. Los biestables son elementos de memoria, mantienen la información aunque la entrada se desactive. Fijaros que en un circuito combinacional normal, en este caso esta bombilla, se va a encender, este sería mi circuito combinacional, ¿eh? En este caso es muy simple y únicamente es que nada, la entrada la paso a la salida. Bueno, pues la bombilla se va a encender si I1 se cierra, si uno se abre la bobina se apaga, si uno se cierra la bobina se enciende. Es decir, la Q, la bobina, la lámpara, la Q vale lo mismo, es igual a la entrada I1. Mientras que si el sistema tiene memoria, podríamos tener lo siguiente. Yo tengo de nuevo mi bombilla y tengo dos señales, la de encendido y la de apagado. Si no hago nada, si están como están ahora las dos interruptores, mi bombilla se queda como estaba, encendida o apagada, como estuviese. Pero si cierro I1, que está en el set, en el encender, por decirlo así, mi bombilla estuviese como estuviese, se va a encender. Si estaba encendida, se queda encendida, y si estaba apagada, se enciende. Si ahora abro I1 y lo dejo de nuevo como está, la Q, la bombilla, sigue encendida, se mantiene, queda memorizado el valor que tenía. Y así se va a quedar siempre hasta que dé I2, que es el reset. Entonces en ese momento la bombilla se va a apagar. Si abro, desconecto I2, la bombilla sigue apagada. Y así se mantiene hasta que vuelva a dar I1 y la bombilla se encienda. Entonces esto es un biestable, set y reset, cuya salida va a tener memorizado la última información, la última orden que se ha dado, encender o apagar. Cabe pensar o cabe preguntarse qué pasaría si a la vez le digo enciende y apaga, es decir, si cierro I1 e I2. Entonces, este biestable tiene que tener marcado cuál es su preferencia. ¿A quién hace caso si las dos dicen que ejecute su orden? Entonces vamos a tener biestables con set preferente, en lo cual, como veis, si no se activan las entradas, si valen 0, la salida se queda como estaba. Si la entrada set vale 1, independiente de lo que valga la entrada reset, valga 0 o 1, no me importa, la salida se va a encender. Ahora, si la entrada set no está activa y la entrada reset se activa, la salida se va a apagar. Por contra, el biestable con reset preferente hace lo contrario. Si la entrada de reset se pone a 1, la salida se apaga, valga lo que valga la entrada set. Solamente si la entrada reset no está diciendo que tiene que actuar y es la entrada set la que marca el 1, es cuando la salida se va a encender. Podemos tener ambos, aunque por motivos de seguridad suele ser preferible tener los biestables de reset preferente, es decir, ante la duda se apaga por seguridad. Biestables. Siguiente elemento, los contadores. Los contadores son elementos a los cuales yo les precargo con un valor, una cuenta. Pongamos 100. Entonces, cada vez que hay una señal de entrada, esa cuenta se decrementa y cuando llega a 0, activa la salida. Lo vemos muy claro en este ejemplo. Imaginemos que yo tengo que llenar cajas con 100 tornillos. Tengo una cinta transportadora por la cual va pasando los tornillos de un sensor que va detectando cada vez que pasa un tornillo, va dando un pulso. Esos pulsos los meto a mi contador. Mi contador le he precargado con 100. Entonces yo doy mi interruptor de comienzo, mi motor se pone en marcha, la cinta empieza a avanzar y van pasando tornillos. 1, 2, 3, mi contador se va decrementando. 100, 99, 98. Cuando mi contador llega a 0, da una señal al motor y se para. Consecuentemente la cinta se para y yo entro más tornillos a la caja. Retiro la caja, pongo caja nueva, vuelvo a dar al pulsador, mi contador se carga con 100 y de nuevo repite. Luego el contador tiene un valor de carga, el valor digamos que tiene que contar, una salida que va a valer 0 hasta que mientras la cuenta que lleva internet al contador no valga 0,
o va a valer 1 cuando finalmente mi contador, su cuenta llegue a 0, y una entrada, que son los pulsos que va contando mi contador. Algo equivalente tendríamos con los temporizadores. Aquí la salida del temporizador vale 0 hasta que yo doy mi señal de entrada. En ese momento ocurren dos cosas. El temporizador se carga con un valor y la salida se pone a 1. El temporizador comienza a descontar su tiempo y cuando llega a 0, la salida vuelve a 0, de tal manera que desconecta el circuito que tuviese a la salida. Caso muy evidente, pues un sistema de riego. Tengo un temporizador cuya salida en principio vale 0, pero cuando yo doy a mi pulsador, la salida se pone a 1. Y el temporizador se pone a contar, por ejemplo, 5 minutos a decrementar el tiempo. Cuando ese tiempo llega a 0, mi salida vuelve a valer 0 y ya mi bomba se apaga y dejamos de regar. Vuelvo a dar el pulsador, se carga mi temporizador con el valor que yo he indicado, empieza a decrementar y cuando llega a 0 se vuelve a cortar la salida. Bueno, pues entonces, entradas y salidas, bobinas o contactores o relés, contadores y temporizadores. Con esos elementos podemos componer en principio cualquier tipo de automatismo. Luego, evidentemente, hay elementos un poco más complicados que los combinan, pero los automatismos básicos los compondremos con entradas, que serán relés o contactores, contadores, perdón, biestables, contadores y temporizadores.